Bueno, buen día. El objetivo de esta sesión es trabajar con el sistema barra y bola, inicialmente el modelamiento y la simulación. Y eso es debido a que este va a ser el proyecto final que todos vamos a realizar. Entonces, de aquí en adelante vamos a tener una fase de implementación del sistema y posterior a eso, pues vamos a tener la fase de implementación de las diferentes estrategias de control. Entonces, con el tema, este es el sistema que queremos trabajar y este sería la presentación del diagrama de cuerpo libre. Nosotros lo que tendremos es una barra y esta barra va a tener un pivote o un eje de rotación en este punto que estoy señalando con el puntero del mouse. Eh, esa, en este punto, entonces aquí la barra va a poder rotar de forma que respecto al eje horizontal se va a formar este ángulo alfa. Al mismo tiempo, sobre la barra va a estar ubicado una bola. La idea es que la barra tenga un riel o que tenga una forma tal que la bola únicamente se pueda desplazar longitudinalmente sobre la barra. La barra va a tener una longitud total L, de forma que la posición de la bola la vamos a medir respecto a este extremo de la barra. Entonces voy a tener una posición R que va a corresponder a la distancia desde este extremo de la barra hasta donde está ubicada la bola. La bola la vamos a considerar completamente esférica y va a tener un radio R. Aquí está marcado 2R porque estamos midiendo el diámetro. Al mismo tiempo, para levantar y bajar la barra, vamos a utilizar una palanca. Entonces esta palanca va a estar conectada a un piñón y la rotación de este piñón es lo que va a producir que la barra cambie su ángulo alfa y al cambiar el ángulo alfa pues podemos hacer que la bola se desplace hacia este extremo o hacia este otro. La palanca va a estar también conectada al piñón. Desde el centro del piñón hasta el punto de conexión de la palanca va a haber una distancia D. De forma que aquí la posición de la palanca pues va a formar un ángulo teta respecto al eje horizontal. Variables importantes tenemos m, que es la masa de la bola, r, que es el radio de la bola, d, que es el radio del piñón, es decir, este radio donde vamos a tener conectada la palanca, g, la gravedad, L, la longitud de la barra, J, el momento de inercia de la bola, es un valor muy importante, ya vamos a ver por qué, R, la posición longitudinal de la bola, alfa, el ángulo de la barra respecto al eje horizontal y teta, la rotación del piñón, medida también respecto al eje horizontal. Si nosotros queremos un modelo matemático de la formulación de Lagrange, pues aquí lo vamos a tener. Entonces, este sería el modelo resultante de la formulación de Lagrange. Tenemos varios componentes acá. Recordemos que la formulación de Lagrange viene del balance de energías del sistema. Entonces ustedes se darán cuenta que por acá nosotros vamos a tener una energía cinética, por aquí vamos a tener una energía potencial y por aquí tenemos también la segunda componente de la energía cinética debida al valor de la aceleración. Vale la pena aclarar que esta notación R doble punto pues hace referencia a la aceleración longitudinal de la bola, es decir, la aceleración que gana la bola al desplazarse. Si hablásemos de R punto sería la velocidad longitudinal de la bola. Cuando hablamos de alfa punto, estaremos hablando de la velocidad angular de rotación de la barra y alfa, pues es exactamente ese ángulo. Aquí podemos hacer una simplificación de este modelo, porque este modelo al tener una componente seno es un modelo no lineal y como ya hemos hablado varias veces, la idea es que podamos trabajar con modelos lineales e invariantes en el tiempo. Entonces lo que vamos a decir es que este ángulo alfa, nosotros vamos a configurar la posición del piñón, la longitud de la palanca, la longitud de la barra, la distancia de ubicación de la palanca en el piñón
para que este ángulo alfa siempre sea un ángulo muy cercano a cero. Entonces nosotros vamos a decir que alfa es casi siempre igual a cero. No necesariamente igual a cero, pero sí muy cercano a cero. Bajo esa condición, el seno de alfa es igual a alfa. Y eso sucede únicamente porque alfa es casi igual a cero. Seno de cero es cero. Entonces, si alfa es aproximadamente igual a cero, entonces el seno de alfa es igual a alfa porque alfa es aproximadamente cero. Esa es una forma de linealizar esta ecuación que viene del modelo de Lagrange del sistema. Entonces vamos a observar lo siguiente, y es que este seno de alfa lo podemos reemplazar por alfa. Entonces por eso aquí me queda la componente mg alfa. Y acá, al tener alfa igual a cero, básicamente estamos diciendo que alfa va a ser aproximadamente constante. Entonces la derivada de alfa Entonces, pues la derivada de alfa será igual a cero, de forma que este elemento se elimina y la ecuación se simplifica a j sobre r cuadrado. Recordemos que en nuestra definición de variables, j es el momento de inercia de la bola y r es el radio de la bola, más m, que es la masa de la bola, por la aceleración longitudinal de la bola, más mg alfa, donde mg es la masa de la bola, la gravedad y alfa, el ángulo de rotación de la barra, que es aproximadamente igual a cero. Por otra parte, nosotros podemos calcular, como esto es un mecanismo fijo, podemos calcular la relación que existirá entre el ángulo alfa y el ángulo teta. Y nos damos cuenta que el ángulo alfa es igual a la distancia d dividido entre la longitud de la barra multiplicado por el ángulo teta. Aquí pues encontramos que el ángulo alfa es directamente proporcional al ángulo teta con esta relación que tenemos acá. ¿Qué significa esto? Observemos que la distancia d es mucho menor a la longitud L. Significa que este valor es un valor cercano a cero. Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor, la rotación del piñón la está produciendo un motor y aquí tenemos 90 grados. Por esta relación de longitudes, nos damos cuenta que alfa va a ser un valor aproximadamente muy cercano a cero, muy pequeño, cumpliendo esta imposición que hemos definido para lograr que nuestro sistema se comporte de forma lineal alrededor de un alfa igual a cero. Y entonces, al despejar, sencillamente pasando este término a restar al otro lado y reemplazando el valor alfa por d sobre L teta, obtenemos esta ecuación diferencial que describe el comportamiento del sistema barra y bola. En cuanto a la función de transferencia, pues para poder calcularla lo que hacemos es aplicarle la transformada de Laplace a esa ecuación diferencial. Esta parte es constante, pasa igual. La segunda derivada de r pasaría como r de s por s al cuadrado y esto va a ser igual a mg o más bien menos mg d sobre l, pasa exactamente igual, y teta pues pasaría como teta de s. Entonces observemos que teta va a ser la señal de entrada, que es el ángulo de rotación que aplico al piñón, y la salida va a ser el desplazamiento de la bola. Este desplazamiento observemos que puede ser positivo o negativo dependiendo de la referencia que tomamos, porque la bola puede ir en un sentido o en otro, ¿de acuerdo? Entonces ahí tendremos que considerar también ese valor. Ahora, despejando de esta ecuación, entonces yo lo que quiero obtener es r de s dividido en teta de s. Entonces teta de s pasa a dividir y el término j sobre r al cuadrado más m y ese cuadrado pasan a dividir al otro lado de la ecuación y encontramos esto. Despejando, haciendo sencillamente una operación de álgebra, L queda en el denominador, factorizo 1 sobre s cuadrado y entonces mi función de transferencia será r de s dividido en teta de s y esto será igual a menos masa por gravedad por la distancia de la palanca
dividido entre la longitud de la barra, factor del momento de inercia de la bola, dividido entre el radio al cuadrado de la bola más la masa, y todo esto multiplicado por 1 sobre s al cuadrado. Observemos que si pensamos en esta función de transferencia, nos daremos cuenta que la función es simplemente una constante que acompaña a 1 sobre s al cuadrado. Y ese s al cuadrado significa que el sistema tiene dos polos ubicados en cero, porque al resolver s cuadrado igual a cero nos damos cuenta que tanto s1 como s2 van a ser iguales a cero, lo que significa que este sistema es eh, naturalmente inestable, ¿no? Está en el límite de estabilidad, es críticamente estable o más bien oscilatorio, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esto. Yo quiero presentarles esta referencia. Este es un sitio web que lo pueden encontrar en esta página. Eh, Son unos tutoriales de control utilizando, o más bien control para MATLAB y Simulink. Eh, Estos tutoriales fueron realizados por el profesor Gilbert y Messner eh, hace ya varios años, en el año 95. Sin embargo, fueron actualizados en 2017 y tienen información bastante interesante respecto a la aplicación de sistemas de control en diversos campos. Entonces, ustedes van a encontrar una introducción, un control de crucero, un control de velocidad de un motor, control de posición de un motor, una suspensión, péndulo invertido, un piloto automático de un avión, y aquí este último es exactamente lo que estamos trabajando, el sistema barra y bola. De hecho, estos datos que yo les estoy presentando acá son tomados de este sitio web. Entonces aquí ustedes van a encontrar, se define una bola de 0.11 kilogramos, es decir, 110 gramos. Esta bola tiene 0.015 metros. El radio del piñón es de 0.03 metros. La gravedad, pues típicamente 9.8. La longitud de la barra es 1 metro. El momento de inercia de la bola es de 9.99 e a la menos 6 kilogramos por metro cuadrado. Este momento de inercia, pues en realidad se puede calcular geométricamente en base al radio de la bola. Ustedes pueden investigarlo. Y R, pues es la posición de la bola. Observe que a estos valores no se le asignan un dato porque en realidad son variables, ¿no? R es la posición de la bola que está cambiando, alfa el ángulo de la barra que está cambiando y teta es la rotación, que es lo que va a ingresar a ese sistema. Entonces a continuación lo que haremos es mirar esta simulación en MATLAB. Bueno, muy bien. Ya en el entorno MATLAB, entonces para la simulación del sistema barra y bola, vamos a partir eh, de los valores que nosotros obtuvimos, o más bien que recibimos de la página web de los tutoriales de control para MATLAB y Simulink. Nos decía que M era igual a 0.11 kilogramos, que el radio era 0.015 metros, que el diámetro era 0.03 metros, que la gravedad era 9.8 metros por segundo, que la longitud de la barra era 1 metro y que el momento de inercia era 9.99 e a la menos 6 kilogramos metro cuadrado. Es importante tener en cuenta que aunque en la simulación idealmente esto va a pasar como constantes, nosotros debemos guardar esa relación de dimensionalidad, es decir, yo no podría escribir, por ejemplo, esto en centímetros, porque tengo que guardar los sistemas de unidades, en este caso estaremos utilizando MKS, que es metro kilogramo segundo, ¿no? Entonces siempre guardar la proporcionalidad en cuanto a las unidades, más bien la coherencia dimensional para que funcione correctamente la simulación. Entonces, cuando vamos a hacer esto, lo voy a llamar ball and bean. Y aquí pues lo que hicimos fue sencillamente crear nuestro sistema de unidades, ¿de acuerdo? Es decir,
nuestras variables que tenemos almacenadas. Si volvemos a nuestra definición, aquí encontraremos definición de variables, pues esto es lo que acabamos de llevar a MATLAB. Ahora, lo que nosotros queremos es simular esta función de transferencia. Entonces, para hacerlo, pues primero vamos a crear lo que hay en el denominador, que será una constante negativa, y entonces voy a definir el numerador de mi función de transferencia será igual a quién? A m por g por d. M por g por d. Y el denominador de la función de transferencia, pues acabamos de crear el numerador y ahora vamos a crear el denominador. El denominador sería L factor de j sobre r cuadrado más m. Entonces sería L factor de j sobre r cuadrado más m. Y eso sería lo que está acompañando el s cuadrado. Si nosotros ejecutamos esto, aquí encontramos ya el valor de numerador y denominador. Recordemos que este término es negativo. Y ahora vamos a crear GDS, que es la función de transferencia, ¿no? Ahora, esta función de transferencia la vamos a crear con el comando transfer function que ya hemos usado previamente, en el que el numerador, pues sencillamente como es una constante va tal cual, pero ojo porque en el denominador este valor den que nosotros creamos realmente es el valor que acompaña a ese cuadrado. Entonces acá tenemos que crear den, que es el valor del denominador que acompaña ese cuadrado. Ese estaría acompañado de 0, porque esto sería lo mismo que escribir todo este valor por ese cuadrado más 0s más 0, y entonces otro 0 más. Si nosotros ejecutamos esto, aquí entonces tenemos nuestra función de transferencia eh, de acuerdo a esos valores de constantes que nosotros tenemos definido allí. Y ahora, pues podríamos simular eh, la respuesta de nuestra planta ante una entrada escalón. Y aquí observamos claramente que ante la respuesta escalón, cuando yo aplico un escalón, es decir, cuando yo le aplico una rotación al piñón, vamos a mirarlo acá un momento. Si yo aplico una rotación al piñón, esta palanca pues va a levantar la barra y ¿qué va a pasar con la bola? Que la bola va a empezar a rodar. Entonces esa bola va a rodar eh, indefinidamente. Pues en este caso pues físicamente va a tener un tope, entonces va a llegar hasta ese tope máximo. Pero como MATLAB no tiene esa definición de topes, pues sencillamente pues aquí vemos como el sistema es inestable, no llega a ningún valor, ¿de acuerdo? Si le pedimos a MATLAB que nos muestre el lugar geométrico de las raíces, aquí vamos a pedirle que cuando ejecutamos esto cierre todas las ventanas y borre las funciones, todos los valores que se le han asignado a las variables. Y entonces aquí observamos lo que estábamos mencionando. Primero que el sistema es inestable y segundo que tengo dos polos ubicados exactamente en la misma posición.
que es en el valor 0,0, que hacen que pues, el sistema responda de esta manera. De ahí la necesidad del control, porque al agregar un cero, nosotros vamos a poder desplazar estos polos del sistema hacia el lado o el semiplano izquierdo y de esa manera aplicar el control. O en el caso de los sistemas de control en tiempo discreto, pues lo que haremos es llevar eh, esos dos polos que van a quedar ubicados en el borde del círculo unitario y los vamos a llevar hacia el centro. ¿De acuerdo? Si quisiéramos ver esto en tiempo discreto, podemos pedirle a MATLAB que nos calcule la función de transferencia g de z con el comando C2D. C2D quiere decir Continuous to Discrete. Aquí vamos a pasar como parámetros el sistema continuo, que en este caso es GDS. Después nos pide el periodo de muestreo, voy a imponer uno suficientemente pequeño como para que quede bien discretizado y me pide un método. Entonces yo voy a utilizar el método de Trustin, que es el mismo que hemos utilizado en clase. Nosotros en clase hemos utilizado la derivada hacia adelante o hacia atrás. Trustin es como tomar el punto intermedio entre la derivada de adelante y la derivada hacia atrás. Entonces en vez de ir del punto eh, k a k-1 o de k a k más 1, voy a ir de k más 1 a k menos 1 y de esa manera pues obtengo un valor intermedio, pero digamos que Tustin parte del mismo principio. Y acá pues podemos pedir eh, la ubicación del lugar de las raíces, pero en tiempo discreto. Entonces aquí vemos la función de transferencia en tiempo continuo, allí estará graficando. Aquí nos muestra la función de transferencia en tiempo discreto y observemos lo que mencionábamos antes. Los dos polos están ubicados aquí, exactamente en el límite del círculo unitario. Entonces, por esa razón, pues la respuesta seguirá siendo igual. Si yo le pido a MATLAB le aplique un escalón G de Z, pues obtendremos el mismo resultado de inestabilidad que vendríamos trabajando eh, en el tiempo continuo. Entonces aquí está la respuesta del sistema que es, esta sería respuesta discreta, lugar geométrico de la raíz en tiempo discreto, lugar geométrico de las raíces en tiempo continuo y respuesta en tiempo continuo. Entonces vemos que el resultado es eh, aproximadamente el mismo, ¿no? Aquí lo que está sucediendo es que vemos que los valores de la escala de amplitud son diferentes, pero porque estamos simulando el doble de tiempo en el tiempo discreto. Muy bien, la idea entonces inicial es que ustedes puedan montar su propio sistema de barrelbola, es decir, crear el prototipo por un lado, para poder definir todas estas variables, ya no únicamente desde un dato tomado del tutorial de control, sino desde los datos propios de la planta que ustedes van a trabajar como proyecto final durante este último lapso que nos queda de tiempo en el curso. Y por otro lado, que ustedes puedan trabajar en esto que nosotros hicimos acá en la discretización del sistema para poder aplicar control en tiempo discreto, que lo trabajen como lo hemos realizado en el curso. Es decir, que ustedes tomen esta función de transferencia que tenemos calculada acá y le apliquen la discretización por el método que hemos trabajado en clase para poder tener la ecuación en diferencias y llegar a esa función de transferencia en tiempo discreto con el método trabajado en clase. Muchas gracias. Muy bien, finalmente, antes de finalizar esto, pues quería mostrarles, esta es la página web que les enuncié, de la que tomé los datos usados para la simulación en MATLAB. Si ustedes vienen aquí a este enlace,
encuentran la definición, la configuración física del sistema barra y bola. Estos son los datos que yo utilicé para la simulación. Aquí ya están agregando un criterio de diseño para el sistema de control, una explicación del cálculo de la función de transferencia y la simulación en MATLAB. Aquí pues hay una diferencia breve respecto a la forma en la que yo lo hice, pero el resultado debería ser el mismo. Y finalmente está la formulación en espacio de estados del sistema. Nosotros todavía no queremos llegar a ese simulación en espacio de estados, lo vamos a hacer más adelante, es uno de los dos temas que tenemos pendientes. Por ahora solamente necesita concentrarse en la primera parte. Sin embargo, si usted quiere explorar esto, aquí pues hay unos ejemplos, entonces si usted puede explorar esto, realmente es muy interesante. Entonces hay un capítulo de dinámica de sistemas donde le explica qué significa cada cosa, la representación de funciones de transferencia, sistemas mecánicos. Entonces aquí hay una muy buena explicación de control continuo. Aquí, por ejemplo, hay un circuito de RLC. La metodología es la misma que usamos en clase, entonces es bien interesante. Y en el tutorial o en estos tutoriales, pues a nivel de control hablan del PID. Entonces aquí le dan abordan el PID eh, que ya hemos venido trabajando en clase. Eh, es interesante porque muestran esto. Entonces es el efecto de cada una de, de las variables del PID, de la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa. Entonces el tiempo de levantamiento, el máximo sobre impulso, el tiempo de asentamiento y el error en estado estacionario. Entonces muestran cómo, por ejemplo, en el caso de la acción proporcional e integral, eh, causan un decrecimiento del error en estado estacionario, mientras que la acción derivativa no tiene ningún efecto. ¿Sí? Entonces acá le están mostrando es un cuadro bastante interesante. Los invito a explorar esta página, es en mi opinión muy buena. Aquí tienen un apartado también de control en tiempo discreto. Eh, Aquí ellos explican un método de discretización de sistemas diferente al que vimos en clase, que es la retención de orden cero. Básicamente la retención de orden cero es que entre muestra y muestra se deja esta permanencia del valor durante todo el tiempo. Entonces observemos que en este espacio que no debería haber señal, la señal lo que hace es permanecer hasta el siguiente valor y eso es lo que se conoce como la retención de orden cero. Entonces convertimos una serie de puntos en el tiempo a una señal escalonada, que eso sería lo que vendría a significar la retención de orden cero. Y aquí, por ejemplo, está utilizando la discretización, lo mismo que hicimos en MATLAB, solo que ellos utilizan Zero Order Hold, que es retención de orden cero, en lugar de utilizar Tustin como lo veníamos utilizando nosotros. También allí hay una definición del espacio de estados en tiempo discreto y la representación del lugar geométrico de las raíces en tiempo discreto. Entonces es interesante que ustedes puedan observar esto para, para mirar los mismos resultados que hemos visto en clase, pero desde una perspectiva algo diferente. Entonces la invitación es a que puedan explorar este tutorial que en mi opinión es bastante interesante. Aquí también está eh, Simulink. Simulink es básicamente lo mismo, solo que la utilización de diagramas de bloques en mi opinión no es tan interesante, pero si ustedes quieren explorarlo, está bien. Muchas gracias por su atención y feliz día.